Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente en nuestro segmento de verdades y en esta ocasión estamos presentando para ustedes el foro, donde vamos a estar hablando, bueno, más que nada estarán respondiendo nuestros invitados a las preguntas que ustedes tengan. Sabemos que a lo largo de los programas que hemos tenido han surgido muchas inquietudes, preguntas, dudas y hoy nuestros expertos quieren responderlas, nos van a ayudar a responderlas. Permítanme recordarles nuevamente quiénes son los que están acompañándonos en esta tarde. Tenemos con nosotros a el psicólogo Fernando Alexis Gutiérrez, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Alexis. Tenemos a la licenciada Gaby Aguilar, directora de Ya Basta Puebla. Bienvenida, Gaby, gracias. Tenemos a el maestro Oscar Salomón, que nos acompaña y ha estado con nosotros también, que es director del área del programa contra la trata de personas de la CNDH. Bienvenido a la maestra Dulce también que nos acompaña, quien es especialista en educación especial con enfoque inclusivo. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde. Gracias por aceptar la invitación a responder las inquietudes de nuestra audiencia, que creo que hemos visto que ellos se han mostrado interesados, pero a la vez también con bastantes dudas. Muchas gracias y pues saludos hasta allá donde están en Puebla, Tierra Blanca, Veracruz, Tabasco, y también darle la bienvenida a todos los que ya se están conectando y recordarles que compartan el link con las personas, con sus amigos, con sus conocidos, para que ellos también se unan y puedan despejar esas dudas que puedan tener. Así que vamos a iniciar y pues ya vamos a iniciar con algunas preguntas. Nada más alzan la manita para que no se revuelvan las respuestas. Vamos a iniciar con una pregunta muy común que ha hecho las personas. Hablando del tema de abuso sexual en los niños, una de las cosas que vienen a sus mentes cuando ellos ya se enteraron que está sufriendo una situación de abuso un niño, la alumna, su hijo, la pregunta que es, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo actúo? ¿Cuáles deben de ser mis reacciones al saber que está una situación de abuso en una persona que yo conozco? Pueden. Bueno, yo quisiera tocar sobre todo el área de lo que incumbe a los padres de familia, ¿no? En cuestión, como decías, Perla, de sus reacciones. Y aquí, pues, de acuerdo a la experiencia que tenemos, yo lo que podría decirles a los papás, dejando a un lado las cuestiones legales que son importantes, pero creo que esas tal vez Salomón la pueda contestar, pero en cuestión emocional, un papá, yo entiendo y yo me he topado con papás que se enteran que sus hijos están siendo abusados y claro que lo primero que un padre de familia quiere hacer es salir corriendo y buscar a esa persona y y casi ahorcarla o muchas cosas peores, ¿no? Pero aquí algo que necesitamos darnos cuenta es que el niño está viéndonos, un menor está viéndonos y también depende mucho de cómo nosotros reaccionemos, él o ella va a reaccionar también. Entonces yo lo que siempre les digo a los padres de familia es, en la medida de lo posible, por favor trata de mantener la calma. En la medida de lo posible, por favor trata de no mostrarle a tu hijo la gravedad del asunto en cuestión de que tú te salgas de control, que te pongas fuera de control y que no sepas justamente controlar tus emociones y que en lugar del niño sentirse protegido, se sienta vulnerable contigo, ¿no? Lo que necesitamos mostrar a los niños precisamente es eso, que estamos con ellos, que ya encontraron un lugar seguro y que nosotros los vamos a ayudar a salir de esto. Hay mamás que de verdad caen en un ataque de depresión o no sé cómo llamarlo, pero que hasta se desmayan, empiezan a llorar, etcétera, y eso no ayuda a los niños. Entonces yo lo que podría decir es,
en la medida de lo posible, porque sé que es una situación muy fuerte, vamos a tratar de calmarnos y como siempre les digo a los papás, ya después de que puedas tomar las siguientes decisiones, si quieres irte a tu cuarto y llorar y gritar y morder una almohada o salirte a la calle, puedes hacerlo, pero por favor no lo hagas enfrente de tus hijos. Ok, gracias. ¿Alguien más que pueda ayudarnos con la pregunta? Pues sí, por mi parte, pues primero que nada, buenas tardes a todos y todas. Gracias nuevamente a nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por abrirnos este espacio. Muy importante el tema que estamos abordando hoy y coincido totalmente con la licenciada Gaby, porque precisamente son este tipo de acciones lo que va a llevar en su momento a una cuestión jurídica, a una correcta persecución del delito. Es muy importante que los padres de familia o aquellos que ejerzan la custodia o que sean tutores en su momento mantengan la calma. Esto es importante porque ayudará para que el niño en su momento, la niña o el adolescente puedan establecer un relato de lo que les sucedió. Muchas veces lo que sucede cuando se dan este tipo de casos es que los relatos al momento de contarlo por parte de los niños, niñas y en este caso adolescentes también, pueden verse inclusive hasta coaccionados por las reacciones de los padres de familia. Entonces es importantísimo que se ponga especial atención al relato y muy importante creer lo que se está diciendo. Existe, por desgracia, pues un tabú a veces al pensar de que si el abusador es un familiar cercano o un pariente cercano, pues el clásico, el no creo que tu tío, que tu tía o que tu pariente cercano te haya hecho eso. Entonces es importante creer lo que los niños están manifestando, hablar el hecho de una forma aislada o solos, porque eso también es buscar crear un ambiente para que el niño pueda establecer su relato. Y por supuesto lo que nosotros siempre incentivamos es esta cultura de la denuncia. Es muy importante que los padres de familia entiendan que si estos delitos no se denuncian, precisamente es lo que provoca que existe impunidad y en su momento que pues se vaya a la alza porque como hemos visto y seguramente se ha de haber visto en estas, como tal en estas secciones, pues es uno de los delitos que también tiene mucha cifra negra. Entonces es importante que sí se denuncie y que precisamente los padres de familia escuchen atentamente lo que se les está diciendo antes de coaccionar a los niños o antes de darles alguna otra circunstancia y sobre todo creer y demostrarles que no son culpables de nada los niños, las niñas y los adolescentes. Esa sería mi intervención. Gracias. Ok, maestra Dulce. Bueno, con respecto a los padres de familia, igual con lo que mencionaban anteriormente, sí es importante mantener la alerta, pero sobre todo en esta cultura de prevención, también conocer cuáles son las instituciones más próximas que tenemos en nuestro estado. El día que yo les hablaba acerca del protocolo, les decía que también hay un protocolo para cada estado, ¿no? Cada uno tiene sus propias orientaciones y sus propios lineamientos. Entonces, lo mismo sucede con las instituciones que nos pueden ayudar, en este caso, a resguardar al menor. Si es en el caso de los padres de familia, revisando también el índice de los abusos que se dan en los hogares, vemos que en su gran mayoría los padres a veces de alguna manera ya sabían o ya estaban enterados de que algo estaba pasando con el menor, pero trataban como de no ver la situación para no tener que enfrentarse a ella. Entonces, si vemos que esta es la situación, muchas veces le toca a la escuela ser la que tenga que denunciar. Y una de las preguntas que más hacían ese día precisamente fue acerca de qué tenía que hacer entonces un docente si hay una omisión por parte del padre de familia. Y es ahí cuando nos resguardábamos en lo que nos menciona el protocolo. Desde la parte de una institución, a quien el niño le diga lo que está viviendo o lo que ya vivió, le corresponde dar aviso, en este caso, a director y directora supervisor.
Si por parte de ellos no hay una intervención, entonces se puede saltar, por así decir, el docente hacia una cuestión ya jurídica que hay en Secretaría de Educación. Pero para no meter en este caso la situación de los docentes o de otro vecino que sea a quien se lo haya dicho el menor, entonces siempre se busca a un familiar de la víctima para que se le asesore a él y se le brinden en este caso los números telefónicos de las instituciones a las que puede recurrir. Lo digo porque, bueno, en lo que me ha sucedido, en la experiencia que he tenido con este tema, mayormente la familia a veces es quien omite lo que está sucediendo o no quiere hacerlo ver. Obviamente quienes tienen muy bien claro que está sucediendo algo malo, pues recurren a donde ya saben que tienen que hacerlo. Pero los índices nos hablan de una omisión muchas veces que no queremos dejar ver. Okay. Gracias, maestra Dulce. Alexis. Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo de este medio. Bueno, creo que respondiendo a la pregunta de qué hacer ante una situación como esta, ¿no? Creo que retomando la primera participación, algo muy importante aquí es la empatía. La empatía, el no juzgar, ¿no? Cuando un niño se acerca y comenta esta situación, ya sea con un papá, con un tutor o maestro, creo que lo primero en este punto es no juzgar. ¿Qué es la parte de no juzgar? Es a veces nos espantamos y es normal, pero en este caso es esa parte en la cual nosotros de alguna forma entendemos lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el niño está en un desequilibrio principalmente emocional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer creo que es esa parte de empatía, donde tú tal vez te pones a nivel de sus ojos, donde tú tal vez te acercas a él, si él está tal vez en una crisis probable de ansiedad ante esta situación, pedirle que haga pequeñas respiraciones para que él pueda llegar a un equilibrio pues, de ansiedad y entonces a partir de ahí entonces poder tal vez no sé, pedirle que nos comente algunas cosas con relación a esto, o de lo contrario, pedirle al niño simplemente buscar que se tranquilice, ¿no? Pidiendo la respiración, pidiéndolo, llevándolo a un lugar donde él se sienta más tranquilo. En algunos casos creo que es importante tal vez en ese mismo momento generar algún tipo de confianza, ¿no? ¿En qué aspecto? A veces los papás ante la situación, pues lo primero que viene es una negación, entonces tienden a tener ese tipo de no creer, no tener esa duda. Entonces en este punto creo que es importante generar una empatía, una confianza con el niño para que hagamos que el niño pues entienda primero que nosotros estamos entendiendo lo que él está pasando y a la vez el niño pues pueda tener ahora sí la emoción un poquito más equilibrada para poder dar paso a lo que sigue. En algunos casos también, bueno, ya más a la parte, tal vez aquí en este caso, Salomón nos pueda comentar un poquito acerca de esto, de lo legal, se les pide pues que si fueron víctimas pues en esos momentos o tiempos atrás, entonces que no se bañen, ¿no? ¿Para qué? Para que tal vez puedan dar paso tal vez a la parte legal, en algunos casos pues que no se mojen el cabello, porque son, tal vez esto pueda ayudar, ¿no? Para una parte legal. Eso es en lo legal. En lo emocional, pues sería eso, ¿no? Generar una empatía para poder tranquilizar de un principio, en este caso, al niño, ¿no? Es más que nada en participación. Gracias. Escuchando lo que ustedes comentaban, ¿no? De cuidar la reacción que se tiene ante este tipo de abuso. Ahora, mi pregunta sería, son dos cosas diferentes, ¿no? Saber qué sucedió en el momento, o sea, sucedió ahora y ahora mismo me estoy enterando qué pasó, es un tipo de reacción, pero enterarme que sucedió hace unos meses, hace unos días atrás, ahora sí que las reacciones son totalmente distintas, pero en general, ¿cuál debería ser la reacción ante estas dos situaciones, aunque son la misma causa, pero en diferente tiempo que me entero de lo que sucedió? Porque creo que también hay de los dos lados, ¿no? ¿Qué podríamos decir de eso?
¿Quién? El licenciado Salomón, adelante. Yo creo que, bueno, independientemente de la temporalidad en el cual los padres de familia, o en este caso también como muy bien introducía la maestra Dulce, que también pueden ser los operadores en el sistema educativo, independientemente de la temporalidad, yo creo que lo importante es que, a mi punto de vista, es que en ambas circunstancias pues se tenga la misma actitud, en el sentido estricto de que eso es lo que al menor, en este caso los niños, niñas y adolescentes, les va a generar esa confianza, porque debemos de recordar que muchos de este tipo de casos, si no es que la mayoría, se busca previamente del abusador hacia el abusado, generar este vínculo de confianza y de confidencialidad, inclusive de clandestinidad, lo cual para que ya un niño o niña que ha sido víctima lo exponga, pues naturalmente tuvo que haber llevado un proceso pues difícil para que pudiera realizarlo. Entonces, pueden ser inclusive abusos que a lo mejor no se tenían en el consciente, digamos, en ese momento del niño, y que lo está sacando por algún detonante en algún momento. Entonces, tener en cuenta que no importa la temporalidad, inclusive para fines penales y para efectos legales se puede perseguir este delito. Entonces eso es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Que es posible acceder a la justicia y sobre todo también el acompañamiento, como bien refería también el psicólogo al momento de que se hace estas inspecciones. Es muy importante esta recomendación, si es correcto, si esto acaba de suceder, si el hecho acaba de suceder, pues es importante, por desgracia está esta práctica de que inmediatamente los meten a bañarse o inclusive les ponen hasta antibacterial o cosas por el estilo, ¿no? Entonces es importante que inmediatamente, si se tiene el conocimiento del hecho, se acuda ante las autoridades y dar ese acompañamiento. Los niños tienen derecho, aún en las inspecciones con los médicos legistas, a estar siendo apoyados por un familiar. Ahora, hay que tener también en cuenta, perdón que me extienda, el contexto donde el propio familiar puede ser quien sea el que sea el abusador. Entonces eso también la autoridad tiene que estar muy al pendiente y existen protocolos de actuación para que la autoridad pueda realizarlo respetando los derechos humanos de los niños y niñas. Esa sería mi intervención. Gracias. ¿Alguien adelante? Algo que yo nada más agregaría también sería el asunto de no minimizar lo ocurrido, porque aquí, bueno, estamos hablando de que tal vez el menor nos cuenta que hubo a lo mejor una violación, pero ¿qué de aquella situación en la que hubo abuso por un tocamiento, por hostigamiento, por obligar al menor a ver pornografía? Ese también es un tipo de abuso y a veces lo que sucede es que las personas pueden llegar a minimizar y decir, bueno, ay no, pues gracias a Dios no pasó a mayores, ¿no? Pero realmente esto también se persigue, entonces necesitamos tomar también la importancia que esto tiene, aunque haya sido un toque. Con eso es un abuso y nosotros como padres de familia tenemos que tomar acción sobre eso o sobre cualquier otra cosa mayor. Entonces yo agregaría eso, no minimizar el asunto, sino realmente tomar acción, como decía el maestro, no porque haya sido un mes, bueno, pero eso fue hace un mes, bueno, no pasa nada. No, de todos modos, tomar acción porque si sucedió una vez, puede que vuelva a ocurrir. Claro. Adelante. Sí, bueno, con lo que mencionaba la maestra, estoy totalmente de acuerdo. Uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro país y por lo que no tenemos la cultura de la denuncia es porque en su gran mayoría los tipos de abuso sexual se dan de manera indirecta o impropia. Entonces, como mencionaba ella, el hecho de ver pornografía para algunos adultos, puede ser que eso lo consideren como parte de algo normal, ¿no? Dentro de su propia forma de vida, estilo de vida, ¿no? Y el hecho de que le ocurra a su hijo, le ocurra a su sobrino, le ocurra a quien se lo esté contando el menor, entonces también lo lleguen a normalizar como algo que no es tan grave como para hacer una denuncia. Otra de las cosas es que tener el mito de que vamos a dañar más al menor o la reputación del menor por el hecho de que un adulto solamente le mostró sus partes privadas, ¿no?
Entonces, todas esas cuestiones que tenemos, creo que es parte de nuestro trabajo, sensibilizar a la sociedad en cuanto a los abusos de tipo indirecto, porque son los que están ocasionando que se propicie o se llegue a un tipo de abuso, pues ya en este caso más grave, los dos son graves, pero en este caso con un daño más lacerante para el menor, como lo es el directo, ¿no? Bien, adelante. Sí, mira, y creo que algo también importante con relación a tu pregunta, ¿no? De qué se puede hacer. Creo que algo que también se puede hacer es darle un acompañamiento al menor, ¿no? Llevarlo a una atención psicológica donde se le dé un tratamiento, porque muchas veces hay personas que piensan, ¿no? Pues ya pasó la situación, ya el tiempo va a curar lo que pasó, ¿no? Un ejemplo. Entonces, y vemos que no, al contrario, lo que pasa con el tiempo es que esto causa otras consecuencias, ya que sufrieron algo emocional, a fuerza va a salir esa emoción a través de conductas, a través de problemas en la escuela, muchas noches no va a poder dormir el pequeño, va a tener sueños o de terrores nocturnos, entonces necesita pues llevarse a un tratamiento también al menor. Creo que no solamente el menor, esto es algo sistémico, también la familia, ¿no? Pero en este caso, pues incluyendo, hablamos del menor, entonces darle esa importancia, ¿no? No solamente dejar a un lado este caso y decir, ¿sabes qué? Vamos a ir no solamente por la parte legal, ¿no? Sino que también entender que el niño ha sufrido un desequilibrio emocional y es importante pues tratarlo, es importante trabajar con él y que esta situación que ya ha sido algo lamentable para él, no siga ocasionando más cosas, que el niño no se quede con esa culpa que normalmente pasa o que el niño no se sienta que, pues que él tuvo ahora sí mucho que ver ante esta situación, o algunos niños muchas veces piensan que ellos son los que pues indujeron a este tipo de personas a realizar estas conductas, o muchos niños pues van creciendo con ideas erróneas con relación a la sexualidad, pues lamentablemente ante este tipo de situaciones. Gracias a cada uno por las respuestas que nos han dado. Definitivamente el hecho de no minimizar, ¿no? Es importante, y tomar las reacciones correctas para poder ayudar y no hacer más grave el asunto también, ¿no? Que puede pasar. Bueno, a los que nos están viendo en este momento, quiero decirles que pueden empezar a hacer sus preguntas. Las dudas que ustedes tengan pueden escribirlas ya, porque nuestros expertos van a estar dándoles sus respuestas. Si ustedes tienen alguna inquietud acerca de algo ya muy personal o algo que ustedes conozcan, pues pueden hacerlo. Y acá hay una pregunta. Perdón, licenciada, adelante. Sí, perdón la interrupción, solamente quisiera, precisamente retomando las dos opiniones, tanto de la licenciada Gaby, muy importante, y también de la licenciada Dulce García, creo que es importante esclarecer que en efecto el abuso sexual no implica necesariamente la cuestión de hostigamiento, inclusive la cuestión de tocamientos, porque muchas veces se piensa, bueno, nada más te hizo una propuesta y no es abuso sexual, es totalmente lo contrario. De hecho, me gustaría, si me lo permites, mi estimada Perla, el compartirles aquí la pantalla, porque creo que nos puede ayudar a muchos a entender cómo se tipifica en México este delito y entender a lo que se refiere la ley con estos actos sexuales, porque eso es importante que la gente entienda que cuando ya se llega a un acto sexual de naturaleza, ya de una relación, cuando existe ya una penetración, es importante que se entienda que eso ya es una violación, lo cual jurídicamente son efectos totalmente distintos al abuso sexual y que es importante que se sepa. Si me lo permiten, les compartiré únicamente para hacer este esclarecimiento. No sé si se esté viendo mi pantalla respecto a qué es el delito de abuso sexual. Esto es obtenido del Código Penal Federal y solamente quisiera esclarecer esta parte. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o lo obligue a ejecutar para sí o en otras personas actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula, entendiéndose la cópula precisamente esta ya como tal la relación sexual donde implica una penetración. Obviamente para efectos de la ley, ¿qué se entiende como actos sexuales? Pues implica los tocamientos, los manoseos corporales, como lo establece la ley, obscenos, o los que representan actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlo. Esto también es algo muy común,
que pasa, que obligan a las víctimas a representar actos sexuales. Y obviamente también se considera el observar un acto sexual, por eso es muy atinada la opinión de la maestra Dulce, que decía, pues el tema de la pornografía también es un tipo de abuso sexual, o exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Entonces es importante decirles que no minimicemos, por eso coincido muy importante con la licenciada Gaby. A veces pensamos, bueno, no hubo violación o no hubo una penetración, pues no pasa nada, ¿no? Sino cualquier tipo de insinuación, inclusive en el ámbito internacional, la UNICEF ha establecido que las insinuaciones forman parte de un abuso sexual. Ok, gracias. Creo que está más despejado y más aclarado esta parte de no minimizar la situación que esté viviendo los niños. Hacen una pregunta. Bueno, vamos a pasar el tiempo de preguntas y para quien la quiera responder, dice Sayuri Domínguez, ¿qué pasa cuando el menor le comenta al docente de un abuso, pero los padres no quieren comenzar con una denuncia? ¿Pueden comenzar un trámite legal sin el permiso de los padres? Pregunta. Maestra Dulce. Bueno, es un tema bien delicado, pero en concreto tendríamos que decir que sí, pero no directamente. Era lo que mencionaba hace rato, si los padres son los que están abusando del menor, quien se da cuenta es el docente o el menor se lo dice al docente. Hay una jerarquía en donde tienen que intervenir docente, director, supervisor, y ellos pues dar aviso en este caso a la instancia que sería secretaría, ¿no? Pero otra forma que menciona el protocolo, igual el protocolo que habíamos visto sobre prevención, detección y actuación de abuso sexual, era que también podíamos sensibilizar a cualquier padre de familia en cuanto a lo que está sucediendo. No comentarle directamente lo que nos dijo el menor, sino como para cerciorarnos de que algo anda mal en casa, ¿no? Si nos damos cuenta de que efectivamente algo no está bien en cuanto a la respuesta de los papás, entonces buscar a un familiar anexo al niño, ya sea un tío, un abuelo, alguien que se preocupe por él, y podríamos darle de manera ya indirecta lo que serían números telefónicos e incluso pues dar a conocer lo que el menor nos dijo, pero para esto pues hay que levantar una serie de documentos que quedan resguardados en la institución y obviamente toda la jerarquía tiene que estar enterada. Por eso la respuesta podría ser sí y no. O sea, sí se puede hacer, pero buscando otras alternativas, porque si el docente va y dice y luego el niño se retracta, porque en este caso los abusadores pues están influyendo en el menor, entonces el problema ya es para el docente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es buscar otra estrategia y primero informar a toda la jerarquía para que se levante un acta en este caso. Si no lo hacemos, es decir, si el docente decide mejor no me meto en problemas, me quedo callado, entonces el docente también está incurriendo en un delito grave, igual de grave que el de los abusadores. Entonces, la respuesta sería sí, pero hay que ser muy cuidadosos en cómo, pero definitivamente hay que actuar, sí, incluso aunque los papás pues no lo quieran hacer, ¿no? Porque si no ya estaríamos siendo cómplices también. Gracias, maestra Dulce. Adelante, licenciado. Gracias. Sí, pues bueno, únicamente para también comentar que no solamente por una obligación constitucional, sino también por una obligación que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las personas que tengamos el conocimiento o la existencia de un delito, tenemos la obligación de denunciarlo. En efecto, estos protocolos, como bien refiere la maestra Dulce, existen para no solamente cuidar la integridad del menor, porque muchas veces, como se plantea, pues los propios abusadores pueden ser hasta los padres de familia, por eso se hace todo este esquema de jerarquía para tomar una decisión en función al menor, porque naturalmente lo primero que se debe de hacer es, en los casos donde se llegue a acreditar que el abuso sexual es dentro del hogar, pues es aislar al menor.
Entonces, lo que sí hay que comentar es que cualquier persona que tenga conocimiento del acto o del hecho puede, y es más, me atrevo a decir, debe denunciar este delito ante las autoridades correspondientes. Se sobreentiende los protocolos que existen por parte de las instituciones educadoras. Sin embargo, como se planteó aquí la pregunta, en el caso de que no se quiera iniciar el trámite legal, pues aquí es donde tiene que entrar la sociedad o los que tengan conocimiento de este hecho. Si los padres de familia no desean continuar, eso no exime como tal la persecución del delito, sobre todo en aras de un interés superior del menor. Okay. Gracias, licenciado, gracias maestra. Adelante, Yo licenciada Gaby. solamente pues diría también que generalmente cuando un menor se atreve a platicar o hablar sobre algo que le está ocurriendo, es porque detrás de eso ya vienen muchas otras conductas que el menor viene presentando desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, yo animaría muchísimo, yo sé que los maestros de por sí tienen muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Pero yo los animaría a que aún en estos casos que ellos puedan detectar que algo está sucediendo con sus niños que no es normal, digo, los maestros pasan 8 horas con sus niños, los conocen perfectamente y cuando ellos empiecen a dar cuenta, yo les diría, comiencen a llenar un registro de evidencias, porque eso también les va a ayudar muchísimo si es que llega a suceder algo como que el niño o el adolescente platique algo que le está pasando en casa, ¿no? Entonces eso va a sumarse y entonces ya no es como en el momento comenzar a buscar a ver qué otras evidencias puedo encontrar, sino que, ya tengo aquí registrado que de hace 2, 3 meses, una semana, el menor está presentando este tipo de conductas. Entonces, es más trabajo, sí, a lo mejor es más trabajo, pero también yo abogaría también pues a la ética moral de cada uno de nosotros y de decir, bueno, si yo soy maestro maestra es porque me interesan estos niños y me interesa su integridad. Entonces, si estoy viendo algo extraño en mis niños, necesito tomar acción. Okay, gracias. Acerca del comentario de la licenciada Gaby, precisamente hay una pregunta que va relacionada con ella porque nos comenta Oscar Betty Cortés, ¿los maestros están preparados para identificar los cambios de conductas en los niños? Es la pregunta y creo que tiene que ver con lo que decía la licenciada Gaby, ¿no? De tener estas evidencias guardadas. No sé si quieran añadir algo más para responder esta pregunta. Adelante, maestra. Bueno, como de manera acertada decía la licenciada Gaby, los docentes conocemos muy bien los cambios que los niños van presentando, aparte de que, como también nos mencionaba el psicólogo en su intervención, hay una serie de trastornos que empiezan a presentar desde el momento en el que le está sucediendo algo al menor. Entonces, estos cambios se dan de manera brusca y es lo que hace que sea muy fácil de detectar, al menos para los docentes, que sea muy fácil de detectarlo. Y en respuesta, si están preparados, yo diría que están preparados para comprender al alumno, sí. Para querer brindarle el apoyo, la ayuda, sí. Pero, y porque también lo viví en su momento, también tienen miedo, ¿eh? Tienen miedo ante un tema que desconocen, no sabes ni siquiera en qué lugar estás, quiénes son los papás, si te vayan a hacer algo, si saliendo de la escuela vayas a tener un incidente, ¿no? Entonces, muchas veces no es que no estén preparados para detectar cuáles son esos signos y síntomas de alarma en el niño, sino que muchas veces les hace falta lo que mencionaba la licenciada Gaby, ¿no? Esa motivación, esa empatía, como también decía el psicólogo, para pues ponerles la camiseta y decir, bueno, si él fue valiente en decírmelo a mí, entonces yo soy el adulto y tengo que hacerlo también. Y como nos decía también el maestro Oscar,
sabemos que tenemos una responsabilidad, no solamente los docentes, sino cualquiera que esté allá afuera. En cuanto a los protocolos que se llevan a cabo en cada estado, esa es otra de las herramientas que les permite a los docentes estar preparados. Pero ¿qué sucede? Y era lo que te comentaba, Gaby, que no lo usamos hasta que ya tenemos el problema. Es decir, cuando ya tenemos una situación de abuso, es en donde empezamos a tocar puertas y nos damos cuenta de que existe un protocolo que debíamos de haber implementado, ¿no? Desde que se emitió. Entonces, cuando tenemos que hacer la campaña de prevención, no de acción, debe de ser de prevención. Entonces, para responder esa pregunta, yo diría que los maestros sí tienen la capacidad para poder responder a este tipo de situaciones, porque hay herramientas y hay protocolos que nos pueden, que nos ayudan a poder hacerlo, ¿no? Lo que hace falta es, yo creo que el apoyo y la sensibilización a hacerlo. Yo creo que cuando tengamos la cultura de la denuncia, es cuando vamos a empezar a tomar también esa parte de a denunciar todo lo que veamos, ¿no? Y no tener más miedo. Ok, muchas. ¿Alguien ibas a comentar algo más? No, eso sería todo. Gracias, maestra Dulce. Creo que es bien importante todo lo que ustedes comentan, ¿no? Para poder ayudar a nuestros niños, ¿no? Y sobre todo es cierto el temor que surge después de ahora qué viene, qué va a pasar conmigo, si lo hago, si no lo hago. Y creo que muchas veces precisamente el miedo es lo que nos detiene para llevar a cabo lo que realmente debemos hacer. Y quiero comentar algo que nos pone Dalila Chávez. Ella comenta lo siguiente y después hace una pregunta. Creo que muchas personas no conocen lo que es realmente el abuso sexual y lo relacionan únicamente con la violación, como dicen muy atinadamente lo que ustedes comentaban hace un momento. La pregunta es, ¿qué se puede hacer como sociedad civil para difundir esta información tanto a los padres como a los niños? ¿Alguien? Adelante. Alex. Okay. Sí, claro. Creo que algo importante que comentaba la maestra Dulce es la prevención, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer? Creo que podríamos empezar, ahora sí, en casa, ¿no? Con los niños que hay en casa, con los niños familiares, los vecinos, compartirles, creo que ya habíamos hablado anteriormente en algunos talleres que, bueno, también la licenciada Gaby, con relación a la prevención, ¿no? Darles herramientas a los niños principalmente, enseñarles que hay zonas que pueden tocar, hay zonas que las personas no pueden tocar, que si alguna persona te pide tal vez que toques alguna parte de su cuerpo, de sus genitales, o te pide tal vez que, no sé, o quiere enseñarte alguna imagen pornográfica, entonces que los niños acudan a los papás o la persona de mayor confianza en este caso y que externen lo que está pasando. Entonces creo que una de las formas también es el internet. En los Facebook, en las plataformas sociales podemos difundir este tipo de información donde hay muchas herramientas en internet en las cuales nos dicen, ¿no? De algunas actividades de prevención. También en algunos casos, como se los mencioné, tal vez los maestros pues pueden hacerlo en sus salones, los papás, los que nos están escuchando en sus casas, en sus hogares, algunas personas que están en algunos otros grupos sociales también podrían realizar este tipo de actividad, que es la prevención, ¿no? Enseñarle a los niños un poquito de sexualidad, ¿no? Quitar un poquito este tabú, enseñarles que hay partes que pueden cualquier persona tocar, que hay partes que no se pueden tocar, ¿no? Y enseñarles un poquito acerca de lo que es el abuso sexual, también de la violación, ¿no? Porque algo que comentaba anteriormente cuando estuvimos en la anterior plática es que hay personas, inclusive adultas, que llegan que sufrieron un abuso sexual y no saben que ellos ni siquiera tienen idea de lo que pasaron, ¿no? Entonces, creo que aquí la clave es difundir la información, y creo que el internet es una de las herramientas gratuitas que tenemos y que podemos utilizar. Ok, muchas gracias. Adelante. Yo quiero terminar mi participación porque me tengo que retirar,
Pero gracias de antemano, Perla, y saludos a todos mis compañeros que están aquí en el panel. Fue un gusto estar con ustedes. Y bueno, habemos asociaciones civiles que estamos dispuestos a ayudarles. Está Siempre Alerta, está Ya Basta, y están muchas otras. Desde la postura donde está el maestro Salomón también hay mucha gente dispuesta a ayudar. Entonces, simplemente es que ustedes estén dispuestos a recibir esa ayuda. Y yo diría, cualquier persona que tiene un niño cerca, ya sea tu hijo, ya sea tu hija, tu adolescente, tu nieto, tu vecino, tu vecina, yo creo que es nuestra responsabilidad poder inculcar valores a quienes tengamos a nuestro alrededor. Hoy en día nuestro mundo, nuestra sociedad está hipersexualizada, pero es una educación sexual equivocada. Vamos a cambiar eso, vamos a revertir eso y vamos a reeducar, vamos a ayudarnos, empezando por nosotros. Vamos a reeducarnos en cuestión de qué es realmente la sexualidad. Y de esa manera vamos a poder también enseñar a los niños que tengamos a nuestro alrededor. Y como estoy de acuerdo con quienes me antecedieron, la prevención. Si no queremos llegar a todo lo que viene después, tenemos que trabajar muchísimo en la prevención y como siempre lo repito, un abuso sexual sí se puede prevenir. Así que pues te doy las gracias, Perla, una vez más y bueno, yo los tengo que dejar, pero fue un gusto estar con ustedes. Gracias, Gaby. Saludos a todos. Sigan a Ya Basta Puebla en su página. Continuamos nosotros con las preguntas que tenemos aquí en el chat y otra de las cosas, esta es dirigido directamente hacia el psicólogo, hacia Alexis. Dice así, si un niño fue abusado en edad promedio de 4 a 5 años, pero no presenta traumas o ciertas actitudes, más adelante, me imagino que dice más adelante puede tener estas actitudes. Ok. Bueno, me imagino que la pregunta se refiere si más adelante pudieran surgir este tipo de situaciones. Bien, fíjate que pasa algo curioso. Como les había mencionado, sufrir un abuso sexual, una violación es algo pues catastrófico en ese momento. Entonces hay muchas personas que durante esa situación tienden a tener una negación. ¿Qué significa esto? Que olvidan esos momentos, el cerebro de alguna forma ceda y olvidan estas escenas, olvidan muchas cosas. Pero esto no significa que tengan reacciones o conductas. Entonces, muchas veces los pacientes llegan con conductas sexuales inapropiadas y durante las sesiones ellos van descubriendo y poco a poco van entrando a conciencia de la situación que pasaron ahora sí en el pasado, disculpa la redundancia. Entonces, el acto o la acción que ellos hayan tenido durante ese momento sí repercute. Tal vez normalmente en los niños es más común que se reaccione a través de conductas, dificultades en el asunto del aprendizaje, se vuelven muchos más rebeldes, no quieren salir, tienen problemas para dormir, tienen sueños en las noches en las cuales se despiertan espantados. Entonces es más notorio, ¿no? Es más notorio en los niños. Entonces es muy complicado o es muy difícil así como que decir que los niños no reaccionan ante este tipo de acontecimientos. Entonces, no quiero dejar a un lado lo que te comentaba en un principio, que hay partes que se llaman negación, en las cuales ellos de alguna forma suprimen este tipo de situación. ¿Para qué? Por salud de ellos y su mente primordialmente lo que hace es eso, ¿no? Cubrir y tapar esa situación, pero más adelante ellos reaccionan ante las conductas. Ok, gracias. Entonces, esa es la respuesta para la persona que nos preguntaba acerca de estas, si posteriormente van a tener algún trauma. Hay otra pregunta que va dirigido a, bueno, no dice a quién, no sé quién de ustedes quiera contestarla. Dice, si lamentablemente el abuso al menor ya se cometió, además de la denuncia y consecuencias al agresor, ¿qué tratamientos, apoyos o protecciones se le debe dar al menor por parte de la familia, escuela o del Estado? Es la pregunta. Adelante, licenciado.
Yo quisiera centrar mi respuesta en las obligaciones que tiene el Estado mexicano respecto a este punto, que es muy buena pregunta la que nos hicieron, en este caso, la audiencia. Bueno, de entrada decir que todas las víctimas tienen derecho a ser reparadas de una forma integral en las violaciones que han sufrido. Para esto, precisamente, la creación de este órgano constitucional autónomo que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y cada comisión estatal tiene la obligación de velar porque en el trayecto en que se hace el acompañamiento desde la denuncia hasta un momento todo lo que es el proceso, tenemos que nosotros como este órgano constitucional velar porque los derechos humanos de las víctimas sean respetados, entendiéndose que es precisamente como primera medida entender que tienen derecho a que se les repare de forma integral este daño, es decir, primero a que se les dé una justicia pronta, expedita, y que exista como tal una reparación de forma integral. Se refiere a no solamente el tema de una sanción, sino también una cuestión económica por parte de, como una forma de indemnización por parte del agresor, y sobre todo que durante el proceso, si de por sí la víctima ya sufrió violaciones a sus derechos humanos, pues que durante el proceso la autoridad no caiga en por desgracia, en esta práctica que es violar más los derechos humanos de la víctima, revictimizarlos. Entonces, es importante que los padres de familia, la sociedad en general, todos nuestra audiencia, podamos entender y conocer cuál es la función de la CNDH, que es vigilar porque los derechos humanos de las personas estén completamente respetados y garantizados, y precisamente eso es lo que hacemos. Hacemos un acompañamiento desde el momento en que se hace esta presentación y como tal dar esta asesoría inclusive o en su momento emitir medidas cautelares también ha llegado a proceder para que no se sigan violando los derechos humanos. Entonces, en respuesta corta, el Estado tiene la obligación de buscar una reparación integral hacia la víctima. Ok, muchas gracias. ¿Quién más puede añadir algo a la respuesta? Bueno, adelante, Miss. Bueno, con respecto a la escuela, se lleva a cabo un seguimiento, no como morbo, sino se le tiene que dar a conocer en este caso al director de que el niño presentó a un tipo de abuso sexual. ¿Por qué? Para tener precisamente ese cuidado de garantizar también su salud en la escuela, ¿no? Porque el trauma, como bien mencionaban también, no es algo que vayamos a poder quitarle de manera mágica, sino que él va a tener que aprender a vivir con eso que le pasó, y las terapias son las que le van a ayudar. Entonces, muchas veces, si el docente o el director no conoce lo que vivió en este caso el menor, entonces no se llevan a cabo acciones como para también potenciar lo que es el que tenga esa salud también mental en la escuela, como son talleres, como lo es sensibilizar también a los demás alumnos, y sobre todo con los menores en cuanto a las cosas que se dicen, porque al estar en una sociedad, pues muchas veces, y al hacer una denuncia, que es lo que ocasiona que no tengamos esta cultura, pues muchas veces se enteran muchos, ¿no? Muchas personas, y a veces llega incluso hasta los oídos de los niños. Y a veces cuando la información no se maneja de manera cautelosa con ellos, pues ellos también pueden ser una herramienta de agresión para el menor, ¿no? Y que lo utilizan no por el hecho de que sean crueles, sino porque a veces los adultos somos crueles en darles información que no deberíamos de darle, ¿no? Y ellos la utilizan en cualquier momento en el que ellos lo vean adecuado, ¿no? Entonces, esa parte también es importante, dársela a conocer a la institución. Y bueno, hay instancias que también pues apoyan a las escuelas públicas como particulares con lo que son psicología, y bueno, también se les puede brindar un seguimiento también dentro de la escuela, pero ya no de manera personal, porque eso ya es una obligación del Estado,
sino a nivel general, para todos los alumnos, no solamente para garantizar la del alumno que fue víctima de abuso sexual, sino para todo el alumnado y protegerlos también en cuanto al conocimiento más sobre su cuerpo, porque yo creo que nuestra mayor arma para poder evitar lo que es el abuso sexual, fielmente confío en que es armar a los niños en conocer cuándo hablamos de un abuso sexual, directo e indirecto. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es conociendo su cuerpo, ¿no? Y cuando están violentando su cuerpo para que yo pueda decir, no, eso no está bien y poder reaccionar ante una situación así, ¿no? Bueno, eso sería en la cuestión escolar. Ok, gracias. Adelante. Bueno, con relación a psicología, aquí el tratamiento a seguir, pues prácticamente tiene que ver con algo más conductual y cognitivo, donde trabajamos principalmente los pensamientos, ya que consideramos que los pensamientos son los que desencadenan en muchos casos que sientan emociones como tristeza, en algunos casos enojo, culpa, y esto a la vez genera que ellos reaccionen por medio de conductas. Entonces, en niños trabajamos lo que es terapia en juego y se les da un tratamiento específico para cada uno en el cual vamos trabajando la parte, ahora sí, de esa vivencia, la parte de las emociones y de las conductas que posteriormente surjan a raíz de esta situación. En adultos se le da un trabajo más por medio de catarsis, que es por medio de hablar, ¿no? De externar este tipo de situaciones, y a la par trabajamos lo que es la relajación, ¿no? Que les permite de alguna forma controlar un poquito su equilibrio emocional ante esta situación que vivieron. Ok, gracias. Gracias por cada uno de sus comentarios y darle respuesta desde su área ahora sí que a la pregunta que nos están haciendo, que es muy importante conocer, ¿no? A veces conocemos una parte de quizás de lo que hay que hacer por lo que hemos escuchado de los psicólogos, pero desconocemos las otras áreas que debemos de atender también. Pues muchas gracias. Y por último, me gustaría que cada uno de ustedes nos pudiera ayudar dando una recomendación para poder ayudarle a los papás, a los docentes, a las familias que nos están escuchando, de cómo prevenir, que nos puedan dar una herramienta para prevención al abuso infantil. Por favor. Bueno, adelante. Adelante, Dulce. Adelante. Ok. Bueno, como les mencionaba hace un momento, yo creo que el conocer el cuerpo, ¿no? Y no ponerle nombres extraños que de repente les ponemos a las partes del cuerpo, ¿no? Incluso que a veces como adultos también desconocemos, ¿no? Como decirle, ya lo mencionaba yo, decirle chiches, ¿no? A las mamas o decirle vagina a la vulva, y eso hace que se confundan los niños, ¿no? Y dependiendo de la región en donde sea, pues muchas veces el lenguaje que utilicemos para denominar al cuerpo puede ser una herramienta también para el pedófilo, ¿no? Para la persona que ataca al menor, por ese desconocimiento de su propio cuerpo. Y bueno, en casa con los papás, mi recomendación es trabajar las partes del cuerpo del niño, tanto las públicas como las privadas, haciendo hincapié en que ninguna parte va a ser pública, ¿no? Porque el cuerpo del niño es totalmente de él, es privado, pero decimos pública haciendo referencia que está a la vista, ¿no? De los demás, que es imposible evitarlo, ¿no? Como el cabello, las manos, etcétera. A través de imágenes en donde haga señalamientos, loterías, etcétera. Y para los docentes, mi recomendación, pues es como para los papás también, conocer los protocolos de actuación y implementarlos desde ahora a través de talleres para docentes en donde hablen acerca de estos protocolos que vienen ya definido punto a punto qué es lo que tienen que hacer, y que los padres de familia también reciban estos talleres. Si tu papá en la escuela donde está tu hijo no han hablado o no hablan acerca de esto, te puedes acercar
con el director y preguntarle acerca de el protocolo de actuación para prevenir el abuso sexual, que también está el de acoso escolar, que es otro, es diferente, son dos. Entonces, créanme que cuando tú te comunicas con la parte institucional, de ellos también va a haber una respuesta. Y créeme que si no sabía que existían esos protocolos, lo va a investigar, ¿no? Y se van a poder hacer lo que se tiene que hacer, esta cultura de prevención. Esa sería mi participación. Muchas gracias, maestra Dulce. Nuestro psicólogo Alexis, adelante. Bien, algo que le puedo recomendar en este caso a las personas que nos están viendo, especialmente a los padres, es jugar con sus hijos. Creo que el juego es una de las herramientas muy buenas que podemos utilizar para conocerlos. A través del juego nosotros podemos escucharlos, a través del juego podemos ver y notar algunas reacciones o conductas. A través del juego nosotros podemos empatizar más con nuestros hijos. A través del juego podemos inclusive detectar conductas con relación a un abuso sexual. Entonces creo que es importante aprender a jugar con nuestros hijos, y cuando les digo aprender a jugar es como unos niños, tirarte al piso, jugar con ellos. Por lo general habíamos comentado anteriormente que cuando a veces le decimos a los papás juega con tus hijos, lo primero que hacen es quererlos sentar en una mesa y preguntarles cosas, ¿cómo te fue en la escuela? Cosas así. Entonces no, me refiero a jugar, es a la parte de tirarte como tal al piso, sacar unos juguetes y empezar a actuar como un niño y jugar con él. A raíz de esto tú vas a generar empatía, que es confianza, y que es muy importante porque cuando un niño pasa un tipo de estas situaciones, él tiene la confianza de acercarse a ti y saber que tú lo vas a escuchar y que tú lo vas a entender. Entonces, por eso es importante jugar. ¿Qué les recomiendo? Jueguen con sus hijos. Ok, muchas gracias. Y es bien importante no poder pasar tiempo con los niños. Bueno, dirían, yo no tengo hijos, tengo solamente una sobrinita, pero como el hecho de poderle dedicar el tiempo a ellos, eso hace muchos cambios, hace que cambien la actitud, que cambien su comportamiento. O sea, realmente funciona poderles darle tiempo y tiempo, yo creo, o cuando dice Alexis, poder jugar con ellos, no es de pues vamos a jugar y él jugando acá y uno acá con el celular o a ver viendo qué tenemos que hacer, ¿no? Sino realmente enfocarnos y decir, bueno, necesito darle su espacio, hago un lado también mis quehaceres y realmente me meto en el juego con él, ¿no? Porque pues los niños perciben eso también. Realmente si uno lo está haciendo con todo el corazón o nada más para salir, ¿no? De ahí del apuro. Bueno, pues sí, adelante. Perdón, únicamente me restaría a mí como última intervención decir lo siguiente, que es importante que los padres de familia, la sociedad en general, entendamos lo grave que es este delito, las afectaciones que llega a tener no solamente en las víctimas, sino como sociedad, en el tejido social, lo terrible que puede ser que esto exista y que en efecto está. Y número dos, entender que esto, nadie está exento, que esto le ocurra. El abuso sexual, al igual que la trata de personas, no distingue ni discrimina entre raza, sexo, estado socioeconómico, inclusive lugar geográfico. Es importante que los padres de familia entiendan el valor que tienen sus hijos, lo importante que pueden ser para nuestra sociedad. Y número dos, generar estos círculos de confianza con los hijos. La confianza es el nombre del juego. De aquí en adelante me gustó mucho la participación del psicólogo, porque precisamente generando estos círculos de confianza, estos vínculos, será cuando los menores puedan en su momento, los niños y adolescentes puedan más fácil identificarse con los padres de familia y sacar en su momento cualquier información que pueda ser una alerta. Por eso me felicito a esta Fundación Siempre Alerta, porque precisamente nos incentiva a estar siempre alerta por los menores, y no me resta más que decirles que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos para servirles, nos importa las víctimas, queremos apoyarles en este proceso para que precisamente el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones de reparar los daños hacia la víctima y sobre todo decirles que estamos al alcance de cada uno de ustedes. Y pues muchísimas gracias, mi estimada Perla.
Pues gracias. Bueno, antes hay una última pregunta que no me gustaría que la dejáramos pasar, sino poderle dar una respuesta, y con esto concluimos nuestro foro el día de hoy. Y pues decirle a la audiencia que no se preocupen, vamos a tener más de estas. Yo sé que ustedes quisieran saber más, y como lo han comentado en el chat, gracias por estar al pendiente de nuestra transmisión. Y sí, vamos a tomar en cuenta su petición de poder tener en algunas otras ocasiones foros como estos. La última pregunta es esta. Creo que tanto los niños como los padres sufren. Si alguno de sus hijos llega a pasar por una situación de abuso, ¿qué conductas pueden indicarnos que necesitan ayuda y cómo podemos ayudarles? Pregunta, ¿qué conductas nos indica que están pasando una situación y cómo podemos ayudarles? Okay. Adelante, Alex. Bien, creo que la pregunta va con relación a los niños, ¿no? ¿Qué conductas muestran los niños? Ok, bien, como lo habíamos mencionado antes, una de las conductas más marcadas tiene que ver con el bajo rendimiento escolar. Normalmente los niños tienen un bajo rendimiento escolar. Normalmente también los niños, como lo hemos mencionado, tienen dificultades para estar solos, no quieren estar solos. Algunos no quieren dormir con las luces apagadas. En las noches tienden a tener, pues ahora sí, terrores nocturnos. También otra de las conductas es que en el caso de los niños la depresión se va más por la parte en que se notan como si fueran muy rebeldes. Me explico, no es como los adultos que normalmente los ves así más cabizbajos, durmiendo o no queriendo salir, sino que en los niños se da más a esta parte de que se notan como rebeldes, ¿no? En el que los papás dicen, no, es que mi hijo es muy rebelde actualmente, me hace muchos berrinches. Entonces, este son tipo de conductas que tienen que ver con los niños. Algo muy importante con relación a la pregunta es que este tipo de padecimiento es sistémico, no solamente afecta a los niños, sino que también afecta a toda la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la familia? Pues muchos de los papás pues tienen en algunos casos rasgos de depresión, porque pues está esta noticia que llega pues de golpe, ¿no? Y interrumpe la rutina normal de la familia. Entonces, los papás tienden a tener muchas veces pues también problemas para dormir, también tienen problemas con relación a que se distraen mucho porque están pensando mucho con relación a esta situación y dejan a un lado, ¿no? Su rutina de sus vidas. Entonces, algo también que normalmente se nota en ellos son rasgos de ansiedad. Normalmente son personas que empiezan a consumir sustancias psicoactivas, son personas que normalmente empiezan a consumir más alimentos o a disminuir en algunos casos pues también el consumo de alimentos. Son algunas de las conductas que normalmente se nota. Entonces, también la pregunta decía, ¿y qué hacer? ¿No? Entonces, parte de lo que podemos hacer pues es trabajar, bueno, cuando trabajamos algún caso de abuso sexual o violación, trabajamos algo sistémico, también trabajamos con los papás, porque fíjate que tanto es difícil para el niño, también es difícil para los papás, y a veces es bueno cuando trabajamos la catarsis con los papás, desahogan esas emociones de agresividad, de violencia, de odio, de rencor, que muchas veces les hacen que cuando estén delante de los niños se comportan de esta forma. Normalmente son personas que se vuelven, pues están siempre enojados o molestos, ¿no? Y entonces los niños notan estas conductas. Por eso también es importante trabajar con los papás, hacerles entender que ni el niño tuvo la culpa, tampoco ellos, porque normalmente ellos tienden también a sentirse culpables. Gracias, Alexis. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Bueno, sí, añadiendo un poquito lo que mencionaba el psicólogo, creo que sí coincidimos mucho en que un factor así que influye bastante en los papás cuando están sufriendo este tipo de cosas es que la culpabilidad, ¿no? En el caso de los niños, no los hace sentir culpable el hecho del acto, ¿no? Dependiendo la edad, sino lo que el abusador le dice, ¿no? Que lo estoy haciendo por esto o
las mañas que utiliza para convencerlo, ¿no? Es lo que ocasiona que él se sienta culpable o sienta una responsabilidad de que puede hacerle algo a su papá, a su mamá, si él habla, ¿no? Lo que le ocasiona eso. En el caso del padre, muchas veces, pues es tristemente la familia el que le ocasiona lo que menciona el psicólogo, esa ansiedad, esa depresión, esa culpabilidad, porque no lo cuidaste bien, porque no tienes buena comunicación con él, porque esto, porque el otro, porque te corresponde, porque es tu papel, etcétera, ¿no? Entonces, esto que estamos realizando y la invitación que tú nos hiciste es precisamente para ayudarle a los papás a que si pasan por esta situación y a la sociedad en general, ser muy comprensibles con las personas que están sufriendo esto, ¿no? No juzgarlos y ser empáticos con ellos, como acertadamente mencionaban antes, y ayudarles, ¿no? Con este tipo de emociones para evitar la culpabilidad y esto haga que, pues, se queden callados. Ok, muchas gracias, maestra. Bueno, ¿nadie más? ¿Licenciado? Sí, muchísimas gracias, pues coincido con los propinantes, creo que son los expertos para hablar precisamente en esta área, únicamente reiterar que es necesario que generemos una cultura de denuncia, que se acerquen a las instituciones, que los padres de familia puedan generar estos vínculos y si me lo permites, pues a nombre de la comisión yo quisiera poner a disposición también nuestros datos por si alguien necesita un acompañamiento en especial cuando haya sufrido una violación a sus derechos humanos. Estamos a través de estos correos y estos teléfonos. Existe una línea también para reportar casos, en este caso que muchas veces se da también tema de trata de personas, pero acérquense a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos para servirles y como lo decía anteriormente, vamos a velar por sus derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, gracias a cada uno de ustedes, al licenciado Oscar Salomón, a la maestra Dulce, al psicólogo Alexis y a la licenciada Gaby, que ya se tuvo que despedir de nosotros hace un momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro y sobre todo por haber respondido las preguntas de la audiencia, que ellos son los que realmente nos importa porque ahí es donde está la necesidad, porque ahí es donde tenemos la cercanía con los niños. Lo que deseamos nosotros como movimiento Siempre Alerta es bienestar para los niños, que ellos puedan estar bien en todas las áreas de su vida. Y este foro y lo que estamos haciendo es contribuir un poquito para ayudarlos a salir adelante y poderles dar esas herramientas que tanto necesitamos para prevenir este tipo de situación. Nos despedimos. Les invito a que nos busquen en Spotify, ya estamos ahí, todas las conferencias que ustedes vieron, pues ya están ahí. Sí, también nos vamos a estar dejando los links aquí en la página para que ustedes puedan entrarlo. Yo sé que a veces no podemos a algunos estar viendo y estar escuchando porque a lo mejor están cocinando, están manejando o algo así, pero ya nos puedes encontrar en Spotify y escuchar todas las conferencias que hemos tenido. Nuevamente, gracias a nuestros invitados. Muchísimas gracias por su aportación. Y nos vamos a despedir. Solamente decirles que nos vemos el próximo lunes, 1 de junio, a la 1 de la tarde. Vamos a tocar el tema de pornografía infantil. Nos lo estará impartiendo el licenciado Oscar. Él va a estar con nosotros este día y decirles que esa es la última semana de nuestro segmento Verdades, pero que viene mucho más para ustedes. Nos estamos viendo, un saludo, un abrazo a cada uno y que tengan una bonita tarde y recuerden, siempre alerta, no al abuso infantil. Gracias. Gracias.